Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Los Tiempos. Estamos en el episodio número 106. Ya muchísimas gracias por siempre estar pendientes de un episodio nuevo a lo largo de la semana. Estamos cada semana con una temática distinta, siempre tratando en lo posible pues abarcar temas variados. Estamos en este podcast número 106. Ya muchísimas gracias por ese gran apoyo que nos brindan a través de las redes sociales. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, en Facebook, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, lo vamos a hacer a través de sistema digital, indudablemente, pues por ciertas circunstancias nuestro invitado no puede estar presente en la ciudad de Cochabamba. Sin embargo, tras, yo diría, entre comillas, una cacería de poder pues acordar un diálogo, un podcast de estas características, recién pues ha sido posible, del cual indudablemente pues estoy muy agradecido por aceptar esta invitación y obviamente hablar de cine. Vamos a hablar de cine, pero también vamos a hablar de lo que significa el cine boliviano, el cine latinoamericano en general. Estamos con Rodrigo Patiño, más conocido como Gori Patiño, indudablemente uno de los cineastas, también actor y directores de cine más importantes de nuestro país y de Latinoamérica, sin duda alguna, pues con su más reciente producción, es un largometraje estrenado en septiembre del 2024, Mano Propia, una película, yo diría, que se debe analizar desde varios puntos de vista, porque dentro de lo que significa el cine boliviano, yo creo que es una temática que ha abierto espacio, sobre todo si se trata de un hecho real suscitado en el 2013 a raíz de una serie de conflictos tremendamente trágicos sucedidos aquí en Cochabamba, en el trópico de Cochabamba. Y bueno, vamos a dejar un poco que Gori Patiño nos hable de esto también, pero también de otras producciones, entre cortometraje, largometraje, etcétera. Un trabajo importantísimo, puntilloso, y creo que desde ese punto de vista es importante también hacer posible una visibilización de lo que significa el cine boliviano. Lo hemos venido repitiendo desde hace muchísimo tiempo. Creo que el cine boliviano se merece algo muchísimo mejor dentro del contexto de la cultura y de las artes de nuestro país. Hay algo paradójico que ha estado sucediendo hoy en Bolivia desde hace tiempo, no obstante de que el cine boliviano recibe muy poco apoyo, no solamente desde el punto de vista gubernamental, etcétera. Sin embargo, los premios, yo diría, los galardones internacionales son mucho más, y creo que eso compensa terriblemente este gran desequilibrio. Gori Patiño, pues muy agradecido de que aceptes esta invitación a Podcast Los Tiempos. Bienvenido. No, el agradecido soy yo, Rudy, gracias por darme espacio para conversar, para hablar de lo que me apasiona, que es el cine, lo que nos apasiona y las artes escénicas. Sí, Mano Propia aún está siendo mostrada, ahora ha tocado salir un poco del país, te cuento. Mano Propia, si bien ha sido estrenada, como tú bien dices, en septiembre en salas bolivianas, recientemente ha estado en Barcelona, en un festival de cine latinoamericano, Lat Cinema Fest, al cual yo pude ir para dialogar después con la gente del festival. Luego fui invitado por Casa de Américas en Madrid, donde también mostré la película. Y hubo un coloquio después con los asistentes, y ahora nos vamos a Jujuy, a la Argentina, al Festival de Cine Las Alturas, ¿no? Entonces es bueno también mostrar nuestras historias afuera, ¿no? La película, como tú mencionaste, es basada en hechos reales, es una adaptación de la crónica periodística Tribus de la Inquisición, escrita por Roberto Navia, que relata sobre este linchamiento a 5 jóvenes acusados de haber robado supuestamente un camión en el trópico boliviano. Son parados detenidos por falsos policías, y luego salen una turba de encapuchados y los queman vivos en la plaza del pueblo. Entonces cuando yo leí la crónica, obviamente llamé a
a Roberto muy, muy conmovido, muy impactado, pero me imaginé esta película, ¿no? El estilo que tiene también Roberto es muy cinematográfico, entonces le pedí que me diera el honor de llevarlo a un formato de guión cinematográfico y ahí nace, ¿no? El proyecto, ¿no? Es como un, un evento narrado desde tres puntos Exacto. diferentes, ¿no? Uno es el fiscal, este fiscal que es castigado de alguna manera por haber eh, delatado a la esposa del fiscal general en La Paz, lo mandan a un pueblo, ¿no? Entonces este fiscal intenta intervenir en este linchamiento, después está el papá de los 5 muchachos que trata de salvar o de detener a la turba, y el tercer punto de vista es de uno de los chicos a quien, este grupo de linchadores apresa, maniata, golpea y quema, ¿no? Entonces así nace Mano Propia, ¿no? Es una historia que habla mucho de lo que es la justicia en nuestro país. Y no obstante que el hecho sucedió el 2013, como tú mencionas, obviamente sigue sucediendo ahora, ¿no? Justamente cuando habíamos ido a mostrar la película en la premiere en Cochabamba, había sucedido un hecho similar en el Chapare. Entonces vivimos en un bucle, ¿no? Exacto. A ver, tengo varios temas al respecto, Gori, y una que me llama poderosamente la atención es que viendo la trayectoria del cine boliviano, bueno, tenemos temáticas bastante, yo diría, distintas. Sin embargo, me atrevería a decir, no sé si es así, la película Mano Propia presenta un antecedente interesante en la medida en que refleja primero un hecho real y segundo, te atreves, en el mejor sentido de la palabra, a indagar un tema violento, ¿no? Que no solamente se focaliza, digamos, en este caso, en el trópico cochabambino, sino en términos generales, ¿no? Hacer justicia por mano propia. Qué ha pesado más en esta realización, en este trabajo seguramente bastante complejo, que seguramente un poquito más adelante hablaremos de las técnicas? ¿Qué ha pesado más, Gori? Eh, Primero, tu afán de poder interpretar un poco el libro, o este otro afán de darle tu toque cinematográfico y obviamente reflejar, porque obviamente a veces digamos, trasladar un libro a un guión de película se hace bastante complejo y es bastante arriesgado. ¿Qué ha pesado más en este tu trabajo? Bueno, sí, los guiones que yo trabajé en mis dos primeras películas han sido guiones originales, coescritos, si bien con otros compañeros guionistas, pero no me había basado en nada, ¿no? Este guión de Mano Propia se basa en una crónica periodística que hizo Roberto Navia al cubrir la noticia. Él trabajaba en El Deber y él fue como reportero y se quedó 2 semanas, tomó vacaciones, estaba tan conmovido con el hecho que decidió quedarse y hablar con los personajes. Entonces, esos son los ojos de Roberto como periodista. Yo antes de estudiar cine he estudiado comunicación social. Yo eh, soy muy apasionado sobre el periodismo investigativo, que tú sabes, estamos perdiendo la investigación en el periodismo hoy en día con las redes sociales y el mundo digital. Las noticias son como instantáneas, no hay un trabajo de profundizar, ¿no? En el hecho. Entonces Roberto sí lo hizo, escribió la crónica y incluso esta crónica tuvo una versión de documental, de un corto documental dirigido por Mabel Lozano. Y yo soy ferviente, yo creo fervientemente en que un hecho poderoso tiene la capacidad de ser contado varias veces desde distintas visiones y de distintos formatos, ¿no? Es como lo transmediático, ¿no? Entonces, esta historia era tan poderosa desde que la leí que yo dije,
también puede ser contada en un formato de cine, de ficción, basado en hechos reales, ¿no? Te llega a otro punto, a otra gente, ¿no? Tiene obviamente todo el toque que nosotros los cineastas le damos, que es el dramatismo, el género, porque yo siempre vi esta historia como un policial, ¿no? Muchos han dicho que es como un western donde llega, ¿no? un justiciero que es una especie de sheriff, pero en este caso es un fiscal que intenta aplicar la justicia ordinaria, pero es un lugar donde impera la ley por mano propia, ¿no? Entonces, ese ha sido el impulso, ¿no? Y sí, me ha encantado basarme en otra historia, ¿no? Tener la aptitud y la posibilidad de contar de nuevo una historia. Y Roberto Navia leyó el guión antes de que yo empezara preproducción y me dio algunas notas, ¿no? Porque siempre yo he querido ser fiel a la visión de él, ¿no? Sin embargo, obviamente el rodaje, los actores, y te da otra dimensión narrativa, ¿no? Entonces me ha gustado mucho, ¿no? Hacer ese trabajo. Un poco hablando de este tema, me gustaría saber ¿cuál ha sido el margen de maniobra que te dio en su momento, Roberto, para que pongas, obviamente, tu profesionalismo y tu experiencia como director? Has tenido un rango bastante grande de poder maniobrar en cuanto, obviamente, no solamente al guión, sino a las escenas, a las tomas, inclusive a la parte técnica. Sí, libertad total. La película obviamente tiene a los mismos personajes, pero tienen nombres ficticios. El lugar es un lugar ficticio, no es Ibirgarzama, ¿no? Entonces hemos tenido una libertad, digamos, si bien respetando los hechos, pero sí nos hemos dado el lujo de poder tener una venia en la cual podíamos nosotros contar desde un punto de vista, ¿no? Pero obviamente ha habido un trabajo de investigación. Yo he entrevistado al fiscal que actualmente vive en Cochabamba y él me ha contado su experiencia, y eso ha sido otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva desde el punto de vista de uno de los personajes. Incluso él le escribió un mensaje muy emotivo a mi productora Claudia Gensel después de haber visto la película en el cine, ¿no? Se ha sentido muy conmovido al revivir a través de otros ojos lo que él había protagonizado, ¿no? Entonces eso te da el cine, ¿no? Te da la posibilidad de recrear momentos, aunque tú no los hayas vivido, pero a través de las historias que te cuentan. Y justamente ahí yace, ¿no? la sutileza, y yace también la perspicacia del director para poder interpretar de una manera subjetiva también lo que está reflejado en el libro, porque para muchos autores, bueno, se han hecho muchísimas películas de libros, y uno que se me viene a la mente en este momento, ahora que Vargas Llosa ha fallecido, en su momento le preguntaron, le dijeron cómo usted ha recibido Pantaleón y las visitadoras reflejados en el cine, y él obviamente no escatimó esfuerzos por rechazar y dijo: no estoy de acuerdo, ha quedado horrible, jamás he estado de acuerdo con eso, porque no refleja realmente el libro, no refleja la realidad. Yo creo que en ese sentido, me imagino que tú te has constituido una especie qué sé yo, de constructor, de arquitecto, y armar un puzzle de alguna forma, y mucho más por la temática misma, ¿no? Claro, eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Los cineastas contamos historias, creamos universos, y mucho más los actores. Imagínate, nosotros hemos trabajado con un elenco de primera. Alejandro Marañón, que es cochabambino, interpretó al fiscal y él le ha dado una humanidad increíble, ¿no? Freddy Chipana, que ha hecho del papá de los muchachos, que es un actor de acá de La Paz, también se ha metido mucho más. Los actores llegan a entender a los personajes mucho más que los mismos guionistas, ¿no? Entonces,
yo creo que una de las fortalezas que tiene la película es esa, ¿no? El elenco, porque tenemos actores de todo Bolivia, ¿no? Que han podido ser parte del proyecto y entregarse 100%. Ujú. A ver, hablemos un poco de la técnica. Hay algo, bueno, viendo la película, hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, para bien, indudablemente. Para muchos, quizás, bueno, en algún momento, en alguna entrevista tú decías que la parte técnica, por ejemplo, de las cámaras, los estabilizadores de las cámaras, bueno, se te habían dañado, etcétera. Pero aquí viene lo interesante. Tratándose de la temática misma, tratándose de una película, digamos, de acción, donde existe una serie de historias que se tienen que contar de una manera así misteriosa y hasta a veces violenta. La cámara en movimiento es parte de los actores, y, o sea, se constituye para mí, o sea, viendo un análisis, digamos, concreto de la película, se constituye en una parte de la historia y del actor, porque para muchos seguramente, y he estado leyendo algunos análisis en el sentido de que, no sé si son análisis, en el sentido de que la cámara llega un momento en el que te molesta por el movimiento, ¿no? Porque aparece una cámara subjetiva no estática, hay un movimiento, etcétera, etcétera. Pero creo que eso más bien le da un componente mucho más ágil, le da un componente mucho más vívido, porque sin duda alguna contar una historia tan violenta y tan compleja como la que cuentas ahí, desde el punto de vista de una toma estática, no tendría mucho sentido. Lo han empleado distintos actores y creo que en ese sentido hay un acierto al respecto. ¿Qué opinas tú, Hugo? Bueno, el trabajo de cámara, y le doy el crédito al director de foto, Pablo Paniagua, ha sido trabajado desde preproducción en un trabajo meticuloso de mesa en el cual hemos hecho todo un guión técnico y estudiado desde qué punto íbamos a narrar esto. Tú bien lo dices, se nos arruinó un gimbal, que es un aparato para poner la cámara el primer día que lo usábamos, y eso te da como un movimiento más de fluidez. Yo en mis anteriores producciones había hecho cámara en mano, a mí me gusta mucho, y yo creo que fue una señal y dije, chao gimbal, no, ni lo arreglen, yo voy a hacer todo Claro. cámara en mano. Y con Pablo le dimos ese toque de que la cámara es como un testigo, como si tú estuvieses Exacto. siendo un vecino que está presenciando ahí en la plaza lo que está sucediendo, pero a pocos metros, ¿no? Incluso hay, como bien dices, hay muchas tomas subjetivas. Por ejemplo, hicimos un test en el cual le pusimos la bolsa a la cámara. O sea, a mí me impactó mucho el relato de Roberto cuando él cuenta que a estos chicos les pusieron una bolsa de basura en la cabeza y estuvieron como 4 horas en una camioneta en un intenso calor con una bolsa, ¿no? Hasta el cuello. Entonces, eso es como agobiante, sofocante, y yo quería Claro, reproducir claro. ese sentimiento, esa sensación en el público, ¿no? Entonces le pusimos literalmente una bolsa a la cámara, ¿no? Y entonces, poco a poco, la cámara se volvió un elemento narrativo muy importante dentro de la historia, ¿no? Entonces, la misma locación también, los colores que nos daban. Nosotros hemos filmado en Palos Blancos, que es a 6 horas de La Paz, que es Alto Beni, ¿no? Que es muy similar al Chapare, pero era un calor y una humedad de 39 grados, ¿no? En el verano, agobiante, y eso también le ha dado la atmósfera, ¿no? Al relato cinematográfico, ¿no? Todos los Sin duda, actores sin duda. sudados, ese verde encendido que tiene nuestra naturaleza, muy hermoso, ¿no? Pero también muy dramático. Uh-huh. Hay otro elemento que es muy importante, y es la interpretación de los actores, ¿no? O sea, es decir, son actores que parece que fuese un documental, es decir, hay una transición interesante en ese. Se puede ver
prácticamente como una especie de documental, porque obviamente con el tema técnico también los actores. ¿Cómo has podido tú reflejar la temática en los actores? Porque indudablemente, aunque tengan, digamos, una formación en la actuación, etcétera, irradiar los rictus, los ademanes, los rostros, depende mucho de la actuación y del actor o las circunstancias. ¿Cómo ha sido ese proceso de poder transmitirles tú a todo tu equipo, al equipo de actores y demás que han estado, el hecho de reflejar fielmente todo lo que tú querías? Para mí una de las partes fundamentales de dirigir una película es el casting, ¿no? Yo vengo de las tablas, como tú bien sabes, vengo actuando desde hace mucho tiempo en el teatro, entonces yo conozco a mi entorno actoral, ¿no? Sé con quién debo trabajar, ¿no? Pero en este caso el casting fue hecho en todo el país y se lo encargamos a Freddy Chipana, que es uno de los protagonistas. Él fue junto a Claudia Gensel, la productora, quien empezó a hacer un casting en Santa Cruz, en El Alto, en Cochabamba y La Paz. Freddy interpreta al papá, ¿no? Y Freddy es también un maestro de actuación. Él da clases de actuación y él había dado clases también de actuación en Palos Blancos a la comunidad, no solo ahí, sino a muchos lugares de Bolivia. Entonces él preparó también a los chicos, o sea, hay mucha gente que son actores naturales en la película, que han servido de figurantes, ¿no? Entonces el elenco es una mezcla entre actores profesionales de teatro y cine y actores del lugar, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando estaba haciendo la postproducción en el Uruguay, me comentaron lo mismo que tú dices, estos actores son naturales, son del lugar, porque hay un estilo de documental en la actuación como muy realista. Y yo creo que se debe a eso, ¿no? A que se han metido tanto en el personaje y le han dado una tridimensionalidad y se han mezclado con la gente del lugar, que ha habido ese realismo que teníamos que lograr porque lo que vivieron estas personas ese día es algo demasiado intenso, ¿no? Y solo actores de la talla de Marañón, de Chipana, de Carlos Ureña, de Mauricio Toledo, de Cristian Castillo Emi Chávez pueden otorgar a través de sus cuerpos, de sus emociones. Una pregunta más referida un poco a lo que significa mano propia. A ver, como un poco retomando lo que te decía al principio, nuestro cine boliviano siempre se ha caracterizado por, digamos, cubrir ciertas etapas, ¿no? Desde Jorge Ruiz, Jorge Sanginés, etcétera, etcétera. Digamos, esta primera etapa reflejando un ambiente más indigenista, más de carácter rural, andino, etcétera, que en su momento ya está obviamente ahora pues sigue significando un poco la raíz del cine boliviano. Otra etapa donde se intenta de alguna forma hacer cine urbano con distintas temáticas, y aterrizamos con esta película Mano Propia, donde, como te decía anteriormente, enfoca otra realidad, ¿no? Otra realidad violenta, otra realidad donde está más vigente que nunca el hecho de la corrupción, el hecho de poder reflejar la violencia, este mismo hecho de hacer justicia por propia mano en ciertos sectores, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido esa relación tuya de este trabajo con respecto a la gente, a los bolivianos? ¿Cómo crees tú que la gente ha interpretado este primer intento de poder reflejar en el cine ya este ambiente tan beligerante que nos circunda? Bueno, Rudy, yo creo, yo soy amante del cine negro, del cine policial. Creo que este lienzo de suspenso, de una historia de crimen en todo el mundo, te puede dar esa radiografía de una sociedad, ¿no? Una historia
de tintes policiales, tiene a personajes que representan la justicia, el poder político, personajes marginales, personajes con dinero, y todo se une, ¿no? en un hecho. Y es algo así, Mano Propia, ¿no? Mano Propia habla de un problema nuestro, ¿no? Con personajes de distinto estrato, pero muchos de ellos con los cuales tú te puedes sentir cercano o puedes empatizar porque se parece a tu vecino o porque tú has escuchado una historia o porque has leído en el periódico. Y justamente es eso, lo que ha pasado, el público ha dicho, es increíble que nosotros cada 2 semanas escuchamos de hechos similares, linchamientos no solo en pueblos, sino también en barrios de ciudades grandes, y no nos conmueve. Pero la película, el cine tiene ese poder, el poder de impactarte y de empatizar y de que te emociones. Y si tú quieres lanzar un mensaje o opinar algo, la mejor manera es contando una historia que sea emotiva, ¿no? Claro. Y el tema de la violencia estado clara, no, la violencia no es gráfica en la película, ¿no? Nunca hemos optado por mostrar, como en videos que vemos en redes, el acto, digamos, gráfico de lo que es un linchamiento. Peor si a estos chicos los han quemado vivos, o sea, es realmente crudo lo que ha sucedido. Claro. Pero nosotros hemos diseñado una manera de contar que es a través de las reacciones de la gente que está mirando eso, que es mucho más violenta en el sentido de que el espectador se está imaginando lo que esta gente está viendo, ¿no? Y nuestra mente vuela mucho más allá, ¿no? Entonces, no hemos querido ser gráficos, pero sí, obviamente, hemos hablado de un tema que es importante que hablemos hoy en día, Rudy, porque necesitamos tolerancia, necesitamos encuentro, necesitamos diálogo en nuestro país y nosotros los cineastas no tenemos la solución. Yo no sé si hay una solución a esto, pero creo que contando una historia se puede empezar de algún lado. Bien, un poco tomando tus últimas palabras, Gori, quiero preguntarte con respecto a esto que nos hace comunes a todos, o cuando menos a los sudamericanos, y en este caso latinoamericanos, con respecto al cine latinoamericano. Pareciera que pues el cine latinoamericano y particularmente el cine que se hace en Sudamérica tiene que ser combativo en el mejor sentido de la palabra. Es decir, hay una realidad social, hay una realidad política, hay una realidad cultural y económica, indudablemente, que necesita ser contada y necesita ser visibilizada. En ese sentido, si le damos, digamos, una pincelada a los distintos directores sudamericanos, obviamente incluyendo el trabajo que has venido realizando tú, ¿cómo ves tú este tema del cine latinoamericano combativo que necesariamente se tiene que ver con los ojos de la demanda y de decir esto es lo que somos y esto es lo que nosotros proponemos como cineastas, como directores, más allá, digamos, de un cine parafernario, más allá de un cine absolutamente, qué sé yo, con presupuestos económicos elevados, etcétera? ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, a ver, el cine latinoamericano tiene una identidad, ¿no? Tiene un comentario social mayormente, ¿no? Y siempre ha dado que hablar, ¿no? Siempre hay una película latinoamericana que destaca en el mundo, ¿no? O más, ¿no? Y tú bien lo dices, nosotros como latinos no podemos competir con el contenido de Hollywood, digamos, ¿no? Porque no sería, digamos, auténtico tampoco, porque Claro, historias que cuenta la industria norteamericana es muy lejana a la nuestra. Si bien nosotros sí consumimos mucho Los Vengadores, Jurassic Park y todo eso y llenamos las salas, el competir haciendo contenido similar no sería algo orgánico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a nuestras historias. Y yo creo que el narrador o la narradora de historias tiene que ser
sincero o sincera con uno mismo y contar sobre temas que son cercanos, ¿no? Que son parte de nuestra historia, de nuestra cultura, porque al hacerlo vamos a conectar con otras culturas, ¿no? Sobre todo en Bolivia, mira que tenemos tantas historias por contar, somos un país tan rico en cultura, en historias, en literatura, en artes plásticas, ¿no? Necesitamos un diálogo interno entre las artes, eso sí, pero creo que el cine latinoamericano, tú bien lo dices, ha empezado con tintes muy políticos, muy de combate, de denuncia. Ahora está en una etapa que todavía toca temas sociales, ¿no? Pero no creo que sea el camino el ir y emular y copiar a lo que hace Hollywood, sino más bien mirar adentro, ¿no? Yo creo que el contar nuestras historias nos va a hacer universales. En ese sentido, ¿tú crees que cuando se dio, por ejemplo, cuando irrumpió el cine, el boom del cine latinoamericano, con directores como Glauber Rocha, Miguel Liquín o Tomás Gutiérrez Alea en su momento, tuvieron esta visión de un poco de implantar a estas nuevas generaciones de directores, de cineastas, esa visión de ser absolutamente fieles a nuestra realidad, particularmente en este caso el cine boliviano? Sí, yo creo que sí, ¿no? Toda esta ola que ha habido en los 70s, ¿no? Ha marcado mucho, ¿no? Si bien ha bebido mucho del cine europeo, yo creo que después ha tenido un sello propio, ¿no? Y ahora los grandes directores de cine latinoamericano como Walter Salles, Guillermo del Toro, ¿no? Cuarón, ¿no? Campanella, etcétera, han hecho cine grande, ¿no? Pero imagínate, mirad, la última película de Walter Salles habla de la dictadura, ¿no? Entonces es como una película que podía haber sido hecha hace 20 años, pero está hecha ahora, está muy bien ambientada, es un peliculón y habla de lo que ha sucedido históricamente en el Brasil, y muchos latinos nos hemos conectado con esa historia y todo el mundo también, ¿no? Entonces es bueno, yo creo que todavía en Bolivia necesitamos tal vez una película que hable, ¿no? De lo que ha sucedido, no sé, en el golpe de García Mesa o, ¿no? el asesinato de Luis Espinal, bueno. Una suerte de historia oficial, ¿no? Exacto. Todavía le debemos los cineastas a Bolivia eso, ¿no? Porque de historia, ¿no? Tenemos, yo te daba un ejemplo, pero hay mucho de qué contar, ¿no? Y tal vez nosotros que la conocemos, la damos estamos convencidos de que, bueno, conocemos eso, pero el mundo merece conocer, ¿no? Nuestra historia. Entonces, exacto. Y a mí me agrada mucho que se esté en ese camino, porque indudablemente Muralla, por ejemplo, o Fine Line son muestras auténticas, ¿no? Que reflejan una temática auténtica, etcétera, y obviamente todo lo que se ha venido haciendo en Bolivia en estos últimos años, en estas últimas décadas, con Quiro Russo, con Viejo Calavera, el gran movimiento, etcétera, son películas que están irrumpiendo, pero aquí me viene mi pregunta, ¿por qué, como dice Lelutier, querido Gori, cultura en su horario oficial de las 3 de la mañana, ¿no? ¿Por qué diablos todavía, no solamente incluso en nuestra realidad, la cultura, las artes, el cine, la música, la pintura, la literatura, sigue siendo postergada por los gobiernos, inclusive por la misma población? Ahora que estamos presos de una serie de temas tecnológicos, ¿por qué sigue siendo una especie de picar piedra así, con lo más sacrificado, de poder dar todo? ¿O acaso por eso mismo se constituye, digamos, en este caso el cine boliviano, en una de las obras maestras
que ha sido trabajada picando piedra. Bueno, sí. A ver, nosotros los que hacemos cine vamos a seguir haciendo cine, ¿no? Creo que este abandono que tú dices de interés por parte de las autoridades nos da más energía. Hoy, este año, ha habido o hay un fondo estatal que lo ha manejado el ADCine. Después de mucho tiempo se ha dado un fondo. Entonces, se viene una ola de estrenos de películas nacionales que va a ser muy saludable para el cine nacional. Yo tengo mucha fe, soy positivo, soy optimista, pero eso, tienes toda la razón, no asegura de que la gente vaya a ver las películas nacionales. ¿Cómo podemos reconectar con el público que tenían las películas que se hacían en los 90s, en los 80s, donde iba la gente a ver cine boliviano? Eso creo que es una tarea de estudio de mercado, porque tenemos más salas, hay las multisalas, y la gente no va a ver cine nacional como lo hacía antes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que también optar por opciones de distribución alternativa, ¿no? Educar a nuestro público desde los colegios. Yo me acuerdo que de chico nos hacían íbamos a ver Amargo Mar. ¿Por qué no tener cine en nuestros colegios, ¿no? Si bien lo dices, una película de El Gran Movimiento de Kiro Russo o Utama de Ale Loaiza, tienen que ver los jóvenes. Y si crecen con eso, yo creo que las universidades también, ¿no? Yo creo que vamos a conectar con la gente joven, que va a ser la que no va a llenar más las salas, ¿no? Y a mí me gusta, yo soy docente universitario también, Rudy, entonces yo creo mucho en eso, ¿no? Los chicos no se enteran. Obviamente hay tanto ruido en las redes que dicen, se ha estrenado una peli, ¿qué? ¿No? Entonces solo ven que Spider-Man se ha estrenado, digamos, ¿no? Entonces, obviamente no tenemos recursos para hacer un marketing agresivo como una película de Hollywood, pero tenemos que ser más creativos, ¿no? Entonces hay que, y esto es importante, hay que tener presupuestado una campaña de distribución al planear hacer una película. La película no termina cuando la terminas, sino cuando llega a la gente. Y eso muchas veces nosotros no sabemos, los directores de cine boliviano, ¿no? Terminamos la peli, la mezcla final, ya sin nada de plata, y después la mostramos, pero la gente no se entera, ¿no? Exacto. Entonces, hay otro cuello de botella ahí, ¿no? Es decir, convencerle al público. Yo sé que prácticamente en Bolivia, a nivel nacional, hay un público casi fiel al cine boliviano, al cine nacional, pero hay otro que prácticamente está en otras cosas, en otro tipo de visión, tomando en cuenta de que pues prácticamente son décadas y décadas de poder trabajar en el cine boliviano, de poder hacer intentos, de poder un poco sacar la cabeza, avanzar, etcétera. Y aquí viene mi pregunta. No sé si es tu caso, pero ¿cómo ha sido este proceso de las coproducciones? Siendo así que para muchos directores de cine boliviano nacional, las coproducciones han sido realmente un salvataje importante, porque desde el punto de vista económico representa una buena cantidad, porque no solamente es tener un guión magistral, creíble, y las ganas de poder, sino que también hay que tener la plata ahí para poder. ¿Cómo ves este tema de las coproducciones? Yo estoy muy a favor, ¿no? Si bien yo no he dirigido coproducciones con otros países, he participado en películas que han sido coproducidas con otros países que le han dado apertura a la película en otros mercados, ¿no? Como México, como Argentina, como Ecuador, y eso es sano, ¿no? Incluso uno puede trabajar con un director de foto de otro país o un montajista. Hay algún problema también cuando te imponen actores de otra nacionalidad, donde tienes que tú hacer algunos cambios en el guión,
para tener otras nacionalidades, bueno, eso también es coproducción, porque son cuotas que tú tienes que cubrir y si tu historia lo permite, adelante, porque va a crecer el proyecto. Cuanto Claro. más grande y más mercados se aseguren, mejor, ¿no? En Bolivia no somos muchos, ¿no? Entonces, si tú haces una coproducción con un país grande como la Argentina, tienes mucha gente que te puede ver, ¿no? Entonces, es importante como lo es Ibermedia, que es importante que nuestras autoridades cumplan con los plazos anuales que tenemos que pagar como miembros de Ibermedia, que nos da un fondo en el cual Bolivia puede participar de una coproducción minoritaria o mayoritaria con otro país, incluso con un tercer país más. Entonces, ¿qué da? Eso da eh, trabajo, ¿no? Ahora que se ha aprobado este fondo que te comento, es hermoso ver que hay rodajes tras rodajes y toda la gente, los técnicos, están trabajando, ¿no? Porque los rodajes generan trabajo. Es industria naranja, ¿no? Se alquilan vehículos, se alquilan equipo, locaciones, trabajan actores, trabajan técnicos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, las coproducciones son muy importantes. Ahora, siguiendo esta línea, de temática, yo quería preguntarte lo siguiente. A ver, eh, yo creo que en los últimos años, no sé si tú has tenido esta misma percepción, eh, se está mirando mucho el cine latinoamericano. Más bien un poco porque están reflejando unas temáticas realmente importantísimas, ¿no? Unas temáticas diversas, un poco ajenas tal vez en su momento al cine occidental, en este caso de Hollywood, etcétera, etcétera, que antes era prácticamente una pieza así bastante extraña, ¿no? Y el último caso, por ejemplo, de la película de Walter Salles lo refleja claramente, y otras películas también. 1985, por ejemplo, creo que es un reflejo de todo lo que ha venido. ¿Cómo estás viendo tú en este momento el cine latinoamericano para los ojos, por ejemplo, no solamente de Occidente, sino también de Europa, con, por un lado, estas coproducciones y por el otro, de poder darle el sitio exacto y el sitio y el que corresponde al cine latinoamericano? Bueno, Hollywood ya se ha estancado, no tiene historias, ¿no? Entonces recicla, ¿no? Ese sistema que ellos tienen les funciona, sin embargo hay una repetición en contenido, ¿no? Hay como una fórmula que los grandes estudios, ahora los estudios de streaming están optando, ¿no? Incluso las series. Entonces a ellos les funciona eso. Cuando miran al cine latinoamericano ven una mirada fresca porque el cine latinoamericano es más libre, ¿no? El cine latinoamericano cuenta con fondos estatales anuales, eso no lo tenemos nosotros, o sea, nuestro fondo es solo este año, pero con una ley del cine vamos a tener cada año un fondo en el cual los cineastas puedan producir más películas y tomar más riesgos. Y cuando uno toma más riesgos, llama la atención, ¿no? Es algo diferente, como tú dices, y el mundo te ve, ¿no? Es como las películas asiáticas tienen otro tono, otra mirada, ¿no? Entonces la gente empieza a ver. Y ahora que tenemos en nuestras salas, ¿no? La capacidad de ver películas finlandesas o películas coreanas, tenemos acceso a otras miradas, ¿no? Y a otro estilo de cine. Claro. Y también hay cine latinoamericano. Y nos miran gente del Asia y de Europa y eso es bueno, ¿no? Ya no Claro. hay la fórmula gringa de contar historias solamente. Exacto. Y un poco también va un poco marcar ese espacio absolutamente independiente, como lo es, digamos, o lo ha sido siempre el cine independiente.
Yo creo que de los grandes dilemas y uno de los grandes, una de las grandes convicciones que tenía en su momento David Lynch era justamente el hecho de producir cine independiente y de ser el mismo como director y como yo diría, un artífice de historias diametralmente opuestas a las convencionales, ¿no? Es decir, se declaraba no enemigo, pero absolutamente un outsider del cine mundial, haciendo lo que él quería hacer, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también le acompaña mucho a esto el cine latinoamericano, donde los directores tienen una propia personalidad, acaso aproximándose al cine independiente. Sí, pasa que, o sea, tú mencionas a Lynch, todos estos grandes directores tienen algo personal en sus historias, ¿no? Si tú no tienes una conexión personal con el proyecto, no va a llegar, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con nuestro cine, ¿no? Nuestro cine se vuelve nuestra vida, ¿no? Tenemos algo propio dentro de la historia, ¿no? Hay una misión, ¿no? Hay parte de nuestra vida que se va con una película, ¿no? Entonces, eso es importante no perder, ¿no? Cuando ya se vuelve una industria, cuando se vuelve una fábrica, se vuelve artificial y no conecta, ¿no? Entonces nosotros, hacer una película para cada uno de nosotros es una bendición, ¿no? Poca gente se dedica a eso en el mundo, ¿no? Entonces hacer una película es una oportunidad de contar una historia y de opinar algo sobre un tema, ¿no? Y hacerlo eterno, porque la película va a tener una larga vida, ¿no? No es como el teatro que es efímero, nace y muere la noche, sino que la película la puedes ver de aquí a 5 años y tú vas a cambiar y el significado de la película tal vez también cambie, ¿no? Y eso es lo hermoso de ver nuevamente películas, ¿no? De aquí a 8 años, ¿no? Entonces, por eso es... Una pregunta que va un poco ligada a lo que decíamos anteriormente. Jamás como en ninguna otra época, esta seguramente en los últimos años es una de las épocas más tecnologizadas, más al alcance de la tecnología y de la información. ¿Acaso por eso también, sin duda alguna, se visibilizan muchas cosas? Y eso, bien, que suceda esas cosas, pero por otro lado, ¿cómo ves tú esta explosión esta explosión mediática donde ya casi, no sé, de pronto es un atrevimiento decir, ya casi no importa tanto el poder presentarse como un gran director, como una gran película, sino más bien empezar de a poco a través de las plataformas, a través de las redes sociales? Es una alternativa, inclusive directores consagrados le dan mucha más importancia a las plataformas. Muchas de las películas se han estrenado de manera gratuita en las plataformas. Sin embargo, hay otra parte también bastante, digamos, cuestionable del tema. ¿Cómo tú equilibras estos dos temas en este momento, en esta coyuntura donde una temática puede pues explotar en una plataformita ahí donde se muestra un demo o una parte o un tráiler, etcétera, y por otro lado también un poco desmereciendo el trabajo, digamos, entre comillas, de un esfuerzo mental donde se tiene que trabajar, hay una inversión económica. ¿Cómo ves tú esta bipolaridad? Bueno, gracias a Dios al estudiar cine he tenido la oportunidad de filmar en 16 milímetros, en 35 milímetros, ¿no? Cosa que ya es algo prehistórico, ¿no? Luego hubo, también lo he vivido en carne propia, la llegada del digital, del video, ¿no? Ahí ha habido una explosión de producción, se ha abaratado los costos y peor con la llegada del celular, ¿no? Ahora cualquier persona puede contar una historia y hay películas hechas, filmadas en celular. El punto bueno es que se ha democratizado el cine, ya no es algo elitista. Antes filmar con esas macrocámaras de 35 milímetros era un costo demasiado alto, ¿no? Hoy en día se puede filmar, todavía es caro hacer una película, pero ahora hay mucho más acceso
a contar historias de una manera audiovisual. Hay mucho más ruido en las redes porque ahora todos filman y lo suben a YouTube, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que se ha perdido? Se ha perdido rigor, se ha perdido, ¿no? El tiempo de escribir un guión y sentarte frente a tu computadora o hacer un poco de investigación y escribir algo y darle tiempo al guión, por ejemplo, ¿no? Claro. Gente que ya los jóvenes saltan eso y van directo a filmar. Sin embargo, es bueno. Yo creo que el hecho de que ahora filmar, ¿no? Se ha vuelto algo mucho más cotidiano, también ha dado al espectador una mirada de que es fácil de decodificar cualquier historia audiovisual, ¿no? Cualquier bebé ya nace con el chip de la tablet y ve una película y la entiende, ¿no? Entonces, creo que vivimos en otro tiempo y los que hemos vivido, digamos, la época análoga, tenemos que también ¿no? Aceptar lo que ha venido. La tecnología también es buena para uno mismo. Exacto, pero ¿no crees tú, Gori, y voy a ser un poco el abogado del diablo en este tema, ¿no crees tú que eh, la gente se está mediatizando demasiado? Es decir, por ejemplo, yo soy un apasionado del cine, toda la vida me ha gustado el cine y allá en la década de los 80 había realmente una ceremonia para ir al cine todos los fines de semana, todas las salas de cine en Cochabamba, las 6 o 7 salas, de las cuales, dicho sea de paso, creo que quedan 2 o 3 nada más. Era una ceremonia ir al cine, desde comprarse la entradita, acomodarse en la butaca, esperar, etcétera. Y se veía el cine así hasta terminar. Y ahora de pronto Netflix irrumpe con historias que tienen 1 o 2 episodios y punto, pare de contar. Y la gente está saciada. Es decir, ¿no crees tú que que la gente está demandando ahora más inmediatez en el sentido contundente de las historias? Es decir, una historia cuanto menos dure, mejor, y afecta con más contundencia, ¿no? Hay una serie de escenas, de series en Netflix, por ejemplo, que están irrumpiendo con tanta fuerza y no tienen más de 3 o 4 capítulos, a diferencia, digamos, de una película, un largometraje que tienes que estar concentradísimo un poco más de 2 horas, ¿no? Bueno, sí, concuerdo plenamente, ¿no? Yo también soy un romántico, creo que el ritual de ir al cine es importante, ¿no? Debemos rescatarlo, debemos tenerlo presente, ¿no? Los cineastas hacemos películas para que sean vistas en una pantalla grande, ¿no? Claro. Es imposible, ¿no? Eso sí que no lo entiendo, que nosotros que filmamos en 4K, en 6K, que es una calidad de imagen gigante, sea vista en un celular, digamos, mientras alguien está Exacto. en el minibús, digamos. Entonces yo digo, no, no es lo mismo, no va a ser lo mismo. Por Estás supuesto. Por eso, perdiendo la eso oportunidad apunto, eso de que apunto. la historia te llegue, ¿no? No es lo Claro. mismo ver una actuación, como tú dices, en una pantalla grande y además en un sonido 5.1 que tú con tus auriculares en un celular, ¿no? Entonces, eso sí, el snack content, que se dice que es ese contenido corto que las redes están imponiendo a través del TikTok, ¿no? La gente está acostumbrada a que te lo cuenten rápido, ¿no? Eso sí va en contra de lo que nosotros hacemos, que es contar una historia, ¿no? Que tenga profundidad, ¿no? Ahora, todavía hay gente que va al cine, ¿no? Todavía sí hay gente que va al cine. Sí creo que, como tú dices, cuando habían pocas salas, se llenaban más, ¿no? Ahora las multisalas han dado otra manera de consumir cine. Ahora la gente va al cine y cuando está haciendo cola, decide a través de los afiches que están colgados arriba de la gente que vende la boletería, a ver qué vemos, ¿no? Y claro, como hay 16 pósters de una película de terror, ¿no? Dicen, vamos a ver esa. El distribuidor te está un poco
guiando qué ver. Antes, como tú decías, en nuestra época decías, vamos a ir a ver La Guerra de las Galaxias, y ibas a ver porque Claro, es la claro. película que estaban mostrando ahí. Ahora se va al cine a ver qué vas a ver, ¿no? Porque también hay distintos horarios. Exacto, Entonces, exacto, exacto. eso tenemos que también tener en cuenta. Y los cineastas ya no podemos quejarnos, tenemos que jugar a ese juego porque es así la distribución, ¿no? Entonces, es un tema Sí, apasionante, sí, 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 la realmente. Bueno, distribución. exacto, pero en todo caso creo que yo particularmente me quedo con un poco el panorama de Cinema Paradiso, donde realmente había que hacer esfuerzos sobrehumanos, no solamente ahorrar la platita para ir al cine, sino también para ver un buen cine. Y en este caso, por ejemplo, directores como tú que presentan estas obras cinematográficas, creo que se tiene que tener el sitial perfecto para poder un poco no solamente interpretar, sino también debatir, porque de eso se trata Gori. Es decir, el cine no tiene que ser absolutamente estático y ver y bueno, listo, sino hablar, debatir, conversar, analizar desde todo punto de vista, y en este caso, por ejemplo, Mano Propia, creo que representa fielmente, no solamente es la película, es una realidad, es un todo, ¿no? Es una parte de un todo que prácticamente día a día nos está un poco arrinconando como rata en una esquina, la violencia de baja intensidad y otra violencia también que es evidente. Pero bueno, ya para finalizar este interesante diálogo, Gori, quiero preguntarte lo siguiente. Por favor, dame tu top de tus 10 películas nacionales más importantes. A ver, Tu top tengo, 10. bueno, a mí me ha marcado mucho Cuestión de Fe de Marcos Loaiza, creo que es una joya, ¿no? La Nación Clandestina de Jorge Sanginés también está en mis top de películas nacionales. Creo que, creo que Dependencia Sexual de Rodrigo Bellot también es una película importante, ¿no? El día que murió el silencio de Agassi también es una gran película. Utama de Ale Loaiza, El Gran Movimiento de Kiro Russo son grandes películas. Algo quema, me gusta mucho de Mauricio Bando, que es un documental, ¿no? Seguramente se me han pasado varias, pero, Sí, sí. pero son películas increíbles, ¿no? Son películas que se quedan en tu cabeza, ¿no? Creo que tenemos grandes directores y directoras, ¿no? Y creo que se vienen más voces, más nuevas voces, las cuales darán mucho que hablar. ¿Y del cine latinoamericano? Ay, perdón, me he olvidado Chuquiago de Guino también. De cine latinoamericano, yo soy muy seguidor de Fabián Bielinski, que es un director argentino que en paz descanse. Él hizo Nueve Reinas, El Aura, que son para mí películas que me encantan, ¿no? Estación Central de Walter Salles también me gusta mucho, ¿no? Me ha gustado mucho también Y tu mamá también, de Cuarón, ¿no? En cuanto a cine latinoamericano. Me gusta mucho Campanella, ¿no? Creo que el cine que él hace es increíble, ¿no? Y El secreto de sus ojos me gusta mucho. Sí, sí. Es una gran película. Relatos salvajes que también... Relatos salvajes también me gusta mucho, ¿no? Entonces hay mucho cine latinoamericano de primera. Bueno, dos preguntitas más para finalizar. Sabemos perfectamente que, pues, como tú decías al inicio, Mano Propia va a estar ahí en primera línea en Argentina, pues seguramente también en una situación muy, muy interesante y privilegiada. ¿En qué estás trabajando? ¿Cómo estás un poco
proyectando tu próxima obra? ¿Cómo estás diseñando? ¿Cómo estás vislumbrando? ¿En qué estás ahora, Gori? Bueno, estoy yo ahora coescribiendo un guión con una colega escritora, ¿no? Tengo un guión también listo para filmar que todavía no, aún está en desarrollo. Y también tengo otro proyecto con un socio español para hacer una película en Madrid. Todavía no hay nada asegurado. ¿Va a ser coproducción? Sí, estamos desarrollando una coproducción. Entonces hay que jugar a varias cartas en este negocio, tú sabes, Rudy. Entonces estoy en eso, ¿no? Mano Propia todavía está en una etapa de seguir, ¿no? Este año en otros circuitos y festivales. Entonces eso, ¿no? He también vuelto a la actuación, ¿no? Estoy con una obra de teatro que voy a presentar en Santa Cruz y he actuado recientemente en una película de Claudia Genser, Las Evas, y entonces he estado ocupado, gracias a Dios. En todo caso, pues seguramente, pues todos los que amamos el cine vamos a estar pendientes de ese trabajo. Como siempre lo he dicho, creo que el cine boliviano, más allá también de ser combativo, tiene que ser un cine que nos demande a nosotros, porque a veces es muy fácil decir, Gori, no se apoya, las autoridades no apoyan, pero nosotros los que vamos a ver la película, los que pagamos por ver la película, creo que es una responsabilidad. Tiene que haber una coproducción también, hay una corresponsabilidad, ¿no? De ir y comprar el ticket para entrar a ver un cine nacional, un cine boliviano que en definitiva nos identifica, y creo que siempre ha sido así. La historia del cine boliviano siempre nos ha identificado desde cualquier punto de vista, ya sea social, bueno, desde las primeras documentales que, por ejemplo, planteó don Jorge Ruiz con Las montañas no cambian, con Vuelve Sebastián, o sea, tantas producciones siempre nos ha identificado, y creo que en ese sentido, pues el trabajo que tú has venido haciendo y seguramente seguirás es bastante encomiable. Finalmente quiero pedirte si tienes algún comentario pendiente o tal vez algo más que acotar, Rudy. No, agradecerte, Rudy, por este espacio. Creo que los medios también son importantes, ¿no? La cobertura que tenemos nosotros, los que hacemos cultura, es importante, ¿no? Porque ustedes propagan lo que hacemos y eso es importante. Entonces te agradezco profundamente. Ha sido muy grato charlar contigo, charlar con alguien que sabe mucho de cine y que no sea la última vez. No, seguramente que no, Gori. Aunque no creas, yo he estado siguiendo tu trabajo, porque creo que se trata más allá de poder, digamos, interpretar el trabajo que se viene haciendo en el cine boliviano. Creo que lo más importante de todo es saber aquilatar y evaluar el trabajo que se realiza. No es sencillo, no es fácil, indudablemente, pero creo que el genio de los cineastas, de los directores de las películas puede más que cualquier eventualidad, y creo que tu trabajo así lo representa. Muralla, por ejemplo, creo que ha sido un trabajo espléndido, que ha tenido un eco internacional impresionante. Fine Line lo mismo, y en este caso Mano Propia así también lo va a hacer, y así también lo es seguramente con otros directores bolivianos. Rodrigo Patiño, Gori Patiño, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y seguramente vamos a estar en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, Rudy. Gracias, nos vemos pronto. Exacto, y a ustedes muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos en este episodio número 106. 106 agradecidos. Siempre, si le gusta este contenido, por favor denle like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Estamos en todas las plataformas, en Facebook, en Spotify, en YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos,
www.lostiempos.com, y una recomendación: ve a cine boliviano, porque creo que es la mejor manera de conocernos a nosotros mismos y de conocer el país. Un gran abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias.